Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos en una nueva entrega del Lado Oculto. Hoy vamos a hablar de literatura, o de literatura infantil, o de libros escritos para el público infantil en el marco de la Feria del Libro Infantil, nada menos que con Helen Velando. ¿Cómo te va, Helen? Bienvenida. Muchas gracias. Un gusto de que nos acompañes. Estás presentando hoy, presentaste Dinosaurios en Tacuarembó, ¿sí? Así es. Este es tu último libro, y tengo otro por ahí que se llama Esta escuela está embrujada, y otros cuentos que dan miedo. Y bueno, ya podríamos ir entrando en tema, pero ahora cuando volvamos... ¿Ya está? Ahí está, ya mostramos la tapa de Dinosaurios en Tacuarembó. Vemos en un tape, repasamos tu carrera como escritor y después conversamos un rato. Dale. Helen Velando es una de las escritoras de literatura infantil más exitosas del país. Tuvo muchos trabajos, vendió libros, zapatos y ropa, hizo encuestas, tejió, fue docente de teatro y guionista de humor para televisión. También canta y compone canciones. En 1993 publicó su primer libro y desde entonces no paró de escribir. Entre otros títulos ha publicado Cuentos de otras lunas, Detectives en el Parque Rodó, Misterio en el Cabo Polonio, Detectives en el Cementerio Central y Los Cazaventura y El Camino Perdido de los Andes, por nombrar solo algunos. Actualmente está presentando Dinosaurios en Tacuarembó y hoy la recibimos en el Lado Oculto. Bueno, lo de Dinosaurios en Tacuarembó es literal, ¿no? Es decir, hay huellas de dinosaurios, no sé si se encontró algún resto también allí en Tacuarembó. ¿Estuviste investigando? Estuve investigando, pero se han encontrado... en realidad, Tacuarembó tenemos la fortuna de que es un lugar donde se han encontrado muchísimos restos fósiles de todo tipo. Pero bueno, yo particularmente hice hincapié en el tema de estas huellas porque realmente me pareció algo así como muy increíble, ¿no? Que estamos hablando un poco de eso, sí. Que los chiquilines en general, y no tan chiquilines, los adolescentes también, vinculan el tema de los dinosaurios, vienen allá. Los dinosaurios están en el norte, en Jurassic Park. Claro. Y te dicen, ¿en serio acá había dinosaurios? ¿Pero acá? Sí, acá. Y cuando yo escuché esa noticia, me pareció fascinante que se hubieran encontrado huellas de dinosaurios herbívoros que tienen 150... No, porque Helen se ríe porque yo le confesé que hace unos 3 meses yo aprendí con mi hijo menor, que tiene 4 años y medio, cuáles eran los herbívoros y cuáles los carnívoros. Los de cuello largo. Claro, ahí está. Largo, sí. Habían dejado sus huellas en una localidad cercana a Tacuarembó, en Cuchilla del Ombú. ¿Pero cuántas huellas hay, Helen? ¿Hay varias? En realidad son pisadas que pertenecen a dos herbívoros de distinto tamaño, uno más pequeño, que sería un tamaño como un elefante, y el otro uno mucho más grande. Ya las huellas tienen alrededor, cada pisada alrededor de, llegan hasta 1 metro de diámetro, y hay un conjunto de huellas que están así a la vera del camino, al lado de la carretera, y está cercado el predio, pero no deja de ser fascinante que esas huellas tengan 150 millones de años y nosotros podemos ir a disfrutarlas porque están ahí y son parte de nuestro patrimonio histórico, ¿no? ¿Y cuánto se valora o se cuida? Tú decías que está cercado el predio. Bueno, ese es un tema que Daniel Perea, que es el paleontólogo que fue quien dirigió el grupo de investigadores que trabajaron durante 10 años en la zona, junto con la gente de la Intendencia de Tacuarembó, estaban, bueno, tratando de llevar adelante el tema de cuidar ese lugar y declararlo Patrimonio Histórico Nacional para poder hacer un museo in situ, lo que se llama un museo, es decir, techar el lugar y para que no se deterioren esas huellas que en este momento están a la intemperie. ¿De qué tipo de piso es? En realidad, estas huellas se fosilizaron, aquello era barro, claro, pero en 150 millones de años, bueno, en este momento es una piedra, una arenisca, y bueno, algunas de ellas le pusieron un material como de relleno para poder conservarlas, pero de todas formas, las inclemencias climáticas hacen que se puedan deteriorar, ¿no? De hecho, algunas ya se han perdido. Bueno, lo que me llamaba la atención, cuando yo era niño se hablaba de dinosaurios, pero no se detenía mucho la enseñanza en explicarte. Creo que fue el Parque Jurásico, la película de Spielberg, ¿sí?
la que puso de moda el tema, y además Susana Jiménez, ¿no? Con aquello de si el dinosaurio estaba vivo. Pero yo lo que veo, por lo menos en mi hijo menor, es una gran avidez por los dinosaurios. Hay muchos libros, muñecos, y se conocen las distintas especies y están de lo más interesados en los dinosaurios. Sí, yo creo que es un tema fascinante, ¿no? Y yo creo que lo más fascinante para los chiquines de repente, bueno, tiene que ver con el tema del tamaño, Claro. que esos dinosaurios eran parte de la megafauna de nuestro país, y con el tema de que vos puedas, de alguna manera, yendo hacia el pasado, encontrar también en este momento, tanto tiempo después, vestigios de ese pasado, ¿no? Es un poco lo que tiene que ver con el tema de nuestra identidad. Sí, pero es casi un relato mitológico o de ficción, porque no queda más nada de eso, salvo algunas pistas perdidas que duraron, como huesos o en este caso... Garras, huellas, placas, garras, ¿no? Digo, Desde el punto de vista literario también tiene algo muy atractivo. No, fíjate que yo cuando me puse a trabajar, a escribir este libro, dije, bueno, ¿cómo hago yo para contar qué pasaba en el Jurásico? Claro. Bueno, en primer lugar, obviamente consultar al que sabe. Entonces tuve la suerte de poder consultar y charlar con Daniel Perea, que por suerte también sus hijas leían mis libros. Claro. Viste que esas cosas ayudan. Sí, sí, sí. Y fue realmente macanudo, porque digo, le pude consultar muchas cosas, trabajar con libros de él para poder interiorizarme en el tema. Ahora es un relato de ficción. Es un relato de ficción, pero yo quería que la novela tuviera una parte transcurriera en el Jurásico y una parte en la actualidad, hasta que en un momento pudieran confluir las dos historias. Y bueno, para eso había que escribir o describir cómo imaginaba esa ficción en el Jurásico. Y ahí fue de gran ayuda a Daniel, porque yo le pedí, le digo, vos te animás, yo voy escribiendo en base a lo que estudié, a tus libros, pero después podés leerlo y ver si no, si no me equivoqué, si no dije alguna... Claro. Y bueno, empecé a escribir en un momento, yo me había colgado escribiendo unas cosas, me imaginé que se iban los dos dinosaurios debían atravesar una zona de lagunas, así como de pantanos. Y bueno, ahí se me ocurrió que de repente volaban insectos que eran muy grandes, obviamente, en esa época, y que, bueno, en un momento determinado uno de esos insectos se posaba en una flor. Y yo dije, bueno, las flores deben ser, más o menos, deberían ser como una magnolia, una flor así grandísima, ¿no? Y me acuerdo que lo escribí, y cuando lo lee, Daniel me dice, mira, Helen, lamentablemente vos sabés que en el Jurásico flores no había todavía. Claro. Entonces era bárbaro, ¿viste? Tachemos lo de las flores. Pero bueno, realmente fue de gran ayuda trabajar con él. No, te digo, nadie se hubiera dado cuenta si había puesto de las flores, salvo los paleontólogos. Pero me parece muy importante. Él me dijo, bueno, no hay dentro de lo que es la paleobotánica, no se habían encontrado restos. De todas formas, bueno, es una ficción. Es lo que a mí se me ocurre que pudo pasarle a esos dos dinosaurios para que hayan tenido que huir hacia el norte, donde había un gran desierto, que era el paleodesierto de Botucatú, del cual Tacuarembó formaba parte. Esto mucho antes de que se hubieran separado los continentes, ¿no? Así que estamos hablando hace mucho tiempo. Yo no me acuerdo. Debo decir que no me acuerdo. Y creo que vos tampoco. Ya me aclaraste que no. Nosotros no estábamos. Claro. No estábamos. No, y lo otro, que tienen de algún modo algo que ver, pensando en lo que ha evolucionado, lo que ha cambiado la literatura infantil. Por allí repasamos algunos de tus libros que tienen que ver con actividades de misterio y de detectives. Y también escribiste uno que se llama Esta escuela está embrujada y otros cuentos que dan miedo. Y yo hasta el día de hoy los cuentos que dan miedo trato de esquivarlos, ¿no? O sea, yo leí a Quiroga, a Lovecraft y a tantos otros, y a Poe, pero la verdad que me da miedo leer ese tipo de cuentos. ¿Cómo es escribir relatos de miedo, por decirlo así, para niños? O para menores. Sí, en realidad yo digo que yo escribo para el que tenga ganas de leer, ¿no? A veces son niños, a veces son jóvenes, adolescentes, en general es un público adolescente, pero por suerte también está el adulto, que además el adulto por suerte en este momento no tiene ningún tipo de prurito, viene y me dice, no, yo me lo compré para mí. Mira. O vienen niños que me dicen, no, mi papá me los compra, pero primero los lee él. Claro. ¿No? Así que se pueden compartir. Eso es bueno, porque sabés que está fenómeno. La literatura infantil carga con un peso,
no carga, quiero decir, tradicionalmente, o en las últimas décadas, de tener que ser pedagógica. Es decir, no, ojo que esto va a influir mucho en un niño, por lo tanto, todo lo que allí se diga tiene que tener valor pedagógico, didáctico, etcétera. Siendo que, bueno, la literatura tradicional para niños tenía de todo menos cuestiones pedagógicas. Justamente, no, yo les digo siempre a los chiquines, vos sabés que yo recorro escuelas, liceos, bibliotecas por todo el país, y una de las cosas que yo les digo es, yo escribo para leer por placer. Claro. Si después el docente, el maestro, lo utiliza para otros fines que tienen que ver con algo didáctico, o es la forma de entrar de repente en un tema, bienvenido sea, pero no es el fin que yo persigo, ¿no? Y en el caso de Esta escuela está embrujada y otros cuentos que dan miedo, en realidad, este libro que también estoy presentando en la feria, yo jugué un poco con esas cosas de las brujas, los magos, los hechizos, los encantamientos, las pócimas, pero yo quería llevarlo a todos los días, a la cosa cotidiana. Y dije, bueno, en una escuela pasan cosas misteriosas y a lo mejor una escuela puede estar embrujada o puede aparecer de repente una maestra que puede ser la bruja de cuarto o un gran mago que resuelva problemas del idioma, y así apareció Gutenberg, el gran mago de las dudas. Y bueno, jugar un poco con toda esa magia, pero llevada al ambiente cotidiano, al de todos los días, al de la escuela. Por eso es un poco un chiste eso de esos cuentos que dan miedo, porque hay algunos personajes que parece que dan miedo y resulta que después son bastante amables. No es como la historia de Harry Potter, donde había algunos que eran malos, de verdad. No. De repente los magos no son tan malos. Y los encantamientos y las pócimas son llevadas un poco a la cosa de todos los días. Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con Helen Belando. Buscá en librerías Las novias de Travolta, de Paloma Ulloa, basada en la exitosa obra teatral de Andrés Tulipano. Edita Ediciones B.